Entonces, bueno, habíamos tenido algunos contratiempos el anterior día, ¿no? Entonces vamos a recomenzar con lo que es la semiología neurológica. Entonces les decía en una clase pasada que quien pueda, quien consiga hacer una adecuada anamnesis y exploración física neurológica, probablemente va a llegar a un diagnóstico por lo menos topográfico de la lesión. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con repetir algunas cosas, ¿no? La semiología en general, neurológica en particular, tiene que tener una historia clínica completa, ¿ok? Anamnesis, examen físico, antecedentes familiares, no familiares, patológicos, anamnesis por sistemas, examen físico general, segmentario y en este caso neurológico también, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la fuente de información. Habíamos dicho que muchas veces nuestra fuente de información va a ser el paciente que está estuporoso, comatoso, accidentado, después de un ABC, intoxicado. Entonces, muchas veces nuestra fuente de información no va a ser el propio paciente. Entonces, nosotros vamos a tener que valorar la información que recibamos del esposo, del hijo, del vecino, del desconocido que vio un accidente, etcétera, ¿no? Para que podamos tener para validar lo que vamos a encontrar en la fuente de información. El interrogatorio tiene que ser ordenado y minucioso, ¿no? Habíamos dicho que en relación al motivo de consulta y enfermedad actual se preguntan los principales síntomas, de esos en la enfermedad actual se los explota, digamos así, con inicio, evolución y estado actual. Habíamos dicho que en cuanto al inicio es muy importante el inicio y la evolución, por ejemplo, un dolor de cabeza que sea muy insidioso al inicio, que lleve mucho tiempo, mal definido, de meses de evolución, probablemente no esté hablando de un tumor, por ejemplo. Ahora un dolor de cabeza súbito, intenso, que el paciente lo describe como el peor de toda su vida, de instalación rápida, etcétera, probablemente nos oriente a un ABC de tipo hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y crisis repetitivas de cefalea desde la infancia, con características similares, desmayos, crisis motoras, etcétera, probablemente nos lleven a sospechar de una epilepsia o una crisis de migraña, ¿no? Es para que vean la importancia de lo que es la fecha de inicio, la evolución, ¿ok? Algunas cosas particulares en neuro, tenemos los antecedentes familiares, son importantes, por ejemplo, claramente importantes en la enfermedad de Huntington, por ejemplo, una demencia que viene acompañada de alteración del cromosoma 4. Aquí también nos interesaría mucho saber, por ejemplo, los antecedentes de epilepsia en la familia, antecedentes de enfermedades mentales, etc. En cuanto a los antecedentes no patológicos, una cosa que debemos tomar muy en cuenta son los antecedentes perinatales. Ya habíamos dicho lo que dio para hablar en la anterior clase, disculpen, que esos antecedentes perinatales son importantes, por ejemplo, en el caso de las epilepsias, en el caso de los retrasos mentales, en los casos de trastornos del aprendizaje, retardo mental, etcétera, porque muchas veces la asfixia perinatal se puede, o sea, puede desenvolver, puede dejar secuelas de ese tipo. En cuanto a los antecedentes no patológicos, les había dado como ejemplo el uso de drogas, el alcohol, por ejemplo, un paciente ya de 50 años que es alcohólico crónico, por ahí nos hace una demencia de Korsakoff, pacientes con alteración de la conciencia aguda pueden estar sobre efecto del uso de drogas, agitación psicomotora. La profesión también es importante, ¿no? Un profesor de aula con niños pequeños probablemente sea
medio ansioso, nerviosismo, crisis de cefalea atencional, etcétera, ¿no? Y otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, son el aseo, el tipo de comunicación, cómo está vestido, nos orienta si es una enfermedad neurológico-psiquiátrica, la comunicación también, si está hipo o hiperactivo, en los niños tenemos el trastorno de hiperactividad, la afectividad hacia nosotros, hacia la consulta también es importante. Podemos tener, por ejemplo, un paciente accidentado que parece que no le importa nada, no se comunica, está apático, quién sabe, tiene un hematoma frontal o muy agitado, puede ser una condición hemorrágica temporal, etcétera. Son esas cosas que ya nosotros vamos viendo al empezar nuestra historia clínica. Entonces, habíamos hablado de la pregunta del $1.000.000. La semiología neurológica, nosotros, como estudiantes de la UAP del 2021, en la clase de neurología, vamos a dividirlas en estas partes, ¿ya? Entonces, la pregunta del $1.000.000 será, en todas las pruebas, ¿cuáles son las partes que componen la semiología, la exploración física neurológica? Ustedes tendrán que responder estas, ¿ok? Entonces, por conveniencia hemos de dividir la semiología neurológica, primero, en funciones cerebrales superiores, en el estudio de los pares craneales, en el estudio del sistema motor, del sistema sensitivo, el sistema vestíbulo cerebeloso, la marcha, los signos meningios y el control de esfínteres. Cada una de estas partes tiene una significación específica y voluminosa en nuestro examen, y siguiendo esta cadena de examen físico vamos a poder llegar a lo que más nos interesa, que es el diagnóstico topográfico, neurológico topográfico, o sea, dónde está la lesión. Después ya veremos el diagnóstico sindrómico y el diagnóstico específico. Pero este tiene que ser nuestro Padre Nuestro a partir de ahora. Semiología neurológica tiene estos componentes: funciones cerebrales superiores, pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, sistema vestíbulo cerebeloso, marcha, signos meningio, control de esfínteres. O sea, es una diapositiva que la tienen que memorizar desde esta F hasta esta S, porque eso es lo que va a orientar y guiarlos a ustedes para realizar el examen físico neurológico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aún no tenemos la parte práctica de nuestras clases? Y hace poco ha salido una circular que se ha suspendido totalmente cualquier tipo de clase semipresencial. Entonces vamos a ir tratando de avanzando poco a poco con clases cortas, pequeñas, que quiero que estudien mucho y las vayan memorizando. Entonces este slide tiene que ser la capa de su cuaderno de neurología, ese cuaderno que han comprado especialmente para anotar todo lo que vamos a llevar este año. Entonces, para realizar la semiología neurológica, o sea, las partes que habíamos citado en la diapositiva anterior, vamos a necesitar algunos materiales, ¿ok? Un frasco con diferentes esencias, ¿ya? Algunos pedazos de algodón, nuestro martillo de reflejos, que tiene la agujita especial para hacer la sensibilidad, el diapasón y el oftalmoscopio, ¿ya? O sea, por lo menos lo que tienen que tener ustedes como médicos, cada uno de ustedes, es el martillito de examen, ¿ya? El martillo de examen neurológico. Diapasón era interesante que lo tengan, oftalmoscopio muy interesante que lo tengan, pero el alto costo y no creo que lo vayan a utilizar con tanta frecuencia, y además en los consultorios, en los hospitales, debería haber este material, ¿ok? Entonces, por lo menos el martillo
Yo creo que es una cosa que ustedes deberían obtener para su profesión de aquí en adelante, sepan usarlo y lo usen siempre en todos sus exámenes físicos, ¿ok? El resto de las cosas las van a poder obtener en el centro ahora poco a poco. Entonces, habíamos dicho la primera pregunta del $1.000.000 es esta, y no quiero que se confundan con la siguiente pregunta que vale 2.000.000. Esta de aquí son las zoológico, ¿ok? Ahora, el primer acápite de este examen físico son las funciones cerebrales superiores. Ok. La segunda pregunta que vale $2.000.000 es, ¿cuáles son las funciones cerebrales superiores? O sea, aquellas que nos diferencian y nos ponen en el top de la cadena animal. ¿Por qué somos diferentes de los animales? Somos diferentes de ellos y somos considerados seres superiores por estas pequeñas 6 cosas, ¿ya? Entonces, el primer capítulo, digamos así, o la primera parte de la semiología neurológica son las funciones cerebrales superiores. Dentro de estas vamos a tener a la conciencia, lenguaje, orientación, memorias, praxia y nocia. ¿Ok? Entonces, una vez más, estamos viendo apenas la primera parte del examen físico neurológico, que son las funciones cerebrales superiores. Después veremos pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, vestíbulo cerebeloso, marcha, signos meningios y control de esfínteres. Entonces, entrando a las funciones cerebrales superiores, vamos a revisar inicialmente lo que es la conciencia. La conciencia se define como la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. O sea, estar conscientes de dónde estamos, con quién estamos, con qué cosas estamos alrededor. ¿Ok? Ustedes por sus estudios de fisiología, fisiopatología, saben que la conciencia tiene dos componentes, ¿no? El sistema reticular activador ascendente, en el tronco cerebral, y el contenido cerebral, ¿no? Entonces estamos hablando del estado de vigilia y de la actividad mental, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama bonito del sistema activador reticular ascendente, o sea, que está en el tronco cerebral, tiene algunas conexiones sobre todo con el tálamo y el hipotálamo. Eh, si tenemos alguna alteración aguda en la conciencia, probablemente vamos a tener una falla en el sistema reticular activador ascendente. Probablemente vamos a tener una alteración de estupor o coma. ¿Ok? Si tenemos una alteración en la conciencia, más de tipo crónico, vamos a hablar de falla en el contenido mental, o sea, falla cerebral. ¿Ok? No más en el tronco cerebral. Y por ejemplo, podemos tener un estado vegetativo persistente. ¿Ya? Solamente a manera de recuerdo, decirles que el SARA, sistema reticular activador ascendente, es el que tiene por objetivo mantener el estado de alerta y es el responsable por mantener los ciclos de sueño y vigilia. Se encuentra en el tronco cerebral, como habíamos dicho, y tiene importantes conexiones con el tálamo y el hipotálamo. Entonces, niveles de conciencia. Bueno, el primer nivel de conciencia es el normal, ¿no es cierto? O sea, una persona que sabe dónde está, sabe relacionarse con ese medio ambiente y está consciente de ese entorno, o sea, eh, tiene esa capacidad de relación con el medio ambiente, ¿ok? En el Brasil acostumbran a poner
un término lote en los exámenes físicos generales que me parece interesante, que dice consciente, lúcido, orientado en tiempo y espacio. Es un buen resumen, digamos, de las primeras partes del examen neurológico, recordando que ahorita estamos hablando solamente de conciencia, ¿ok? Entonces, eh, nosotros podemos estar normales, ser el grado de conciencia, digamos, frecuente y normal de todos nosotros. Luego, disminuyendo la conciencia, entra la confusión mental. La confusión mental tiene algunas características que son estas. Disminuye levemente la alerta, o sea, el paciente está despierto, está viendo a su alrededor, pero está un poco levemente disminuida la capacidad de alerta. Está desorientado, ¿ok? Esta desorientación es la característica principal del confuso. Confusión mental es prácticamente sinónimo de desorientación. Hay falta, ¿ya? Eh, tenemos que tomar en cuenta si esa confusión mental es rápida o lenta. ¿Sí? Rápida probablemente será una confusión de atención debido a alteración del SARA. Lenta probablemente sea una alteración más de tipo crónica. La duración de pocos minutos nos orientará a una patología aguda. La duración de mucho tiempo nos llevará a una confusión de tipo crónica. Y las causas son diversas, ¿no? Traumatismos, demencias, tumores cerebrales, dependiendo de la localización, fiebre, trastornos hidroelectrolíticos, demencias, aquí coloqué de nuevo. Y dentro de las demencias, el síndrome confusional del adulto mayor es una causa interesante. Ya después vamos a ver que una de las causas frecuentes de este síndrome de desorientación es la infección urinaria. O sea, para que ustedes vean que no solamente es un trauma evidente al que nos puede llevar a tener un paciente con confusión mental, o sea, desorientado, sino también hasta infecciones de tipo de sepsis urinaria nos pueden llevar a eso. ¿Ok? Entonces, repitiendo, de las partes del examen neurológico, la primera parte, las funciones cerebrales superiores, nos mandan a examinar primero la conciencia. ¿Ok? Entonces, dentro de esa conciencia hemos visto que puede ser normal o confuso. Confuso significa desorientado. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a disminuir un poco más nuestro estado de conciencia. ¿Ok? Y vamos a ver que tenemos el estupor. El estupor es un estado de conciencia en el que el paciente no está más despierto, entre comillas, estaría dormido, digamos así. Él no está más despierto. El SARA no tiene la capacidad más de mantenerlo alerta. Está tan disminuido que ya está como dormido. Solo que él reacciona o despierta con los estímulos. ¿Ok? Entonces, es un estado de inconsciencia parcial, ¿ya? Que revierte solo con los estímulos y una vez retirado el estímulo, vuelve a ese estado de inconsciencia. O sea, es un paciente que ustedes lo ven encima de la camilla de la cama, dormido, digamos así, lo estimulan, él despierta, probablemente esté desorientado, pero puede hablarles su nombre, puede decir el grado de intensidad del dolor de cabeza, etcétera. Pero una vez que dejan de estimularlo, él se vuelve a ese estado de inconsciencia, a ese estado de dormido, digamos así. ¿Ok? Disminuyendo más el, el estado de conciencia, tenemos el coma, ¿no? En el coma
ya se pierden las funciones de relación. O sea, ya no existe esa relación con el medio ambiente. Hay una inactividad del sistema activador reticular ascendente que no permite que valoremos el contenido mental. O sea, no podemos valorar el cerebro. No existen estímulos adecuados en el tegmento, punto mesencefálico, hipotálamo y tálamo, que puedan activar a la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, en el coma se pierden las funciones de relación, ¿ya? El SARA está afectado y debido a esta afectación del SARA no podemos valorar el contenido mental. Entonces, para fines prácticos, es un paciente que está dormido y no despierta más, porque ya no tiene las funciones de relación, ¿ok? Aquí podríamos, es bastante discutible los grados de coma, etcétera, pero para fines prácticos, para ustedes que están empezando en su carrera, o a lo mejor ya terminando su carrera, podríamos dividir el coma en coma superficial, ¿ya? Cuando el paciente reacciona a algún tipo de estímulo todavía, con movimientos, con retirar el estímulo doloroso, con balbuceo, etcétera, y un coma profundo que no responde a ningún tipo de estímulos. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hemos visto que la conciencia es la primera parte de las funciones cerebrales superiores, y las funciones cerebrales superiores son la primera parte del examen físico neurológico. ¿Ok? Funciones cerebrales superiores, conciencia, y la conciencia puede estar normal, confuso, estuporoso o comatoso. O sea, que a partir de ahora, en sus historias clínicas que vayan a desarrollar de aquí en adelante, ya tienen que poner si el paciente está consciente, paciente confuso, paciente estuporoso, paciente comatoso. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a un par de situaciones especiales, ¿ya? Dentro de los niveles de conciencia podemos estudiar lo que se llama el cautiverio o trabadura, ¿ya? Que tiene la característica de ser una afectación bilateral de vías largas y pares craneales bajos. Las vías largas estamos hablando de las vías sensitivo-motoras. Existe contenido mental, ¿ok? O sea, el cerebro está bien, pero hay una disrupción en las vías largas y en los pares craneales bajos, que como ustedes saben, por sus estudios en anatomía, son los 4 últimos, ¿no? Es un paciente que no deglute, no se comunica, apenas conserva los movimientos de los ojos y parpadeo. Este es ese paciente que ustedes han visto en las películas que le dicen, si me escuchas, cierra 2 veces los ojos y el parpadea 2 veces. Pero es incapaz de hablar, incapaz de moverse, de escribir, apenas conserva los movimientos de los ojos y parpadeo. Lógicamente está cuadripléjico con parálisis de los pares bajos, como por ejemplo en la esclerosis lateral amiotrófica, en la trombosis de la arteria basilar, en los tumores de la protuberancia y en algunas enfermedades degenerativas. ¿Ok? Entonces, como causas tenemos esclerosis lateral amiotrófica, trombosis de la arteria basilar, tumores de la protuberancia y degenerativas. Ustedes están viendo que son patologías que afectan el tronco cerebral, ¿no? Entonces ya tenemos ahora paciente normal, consciente, confuso, estuporoso, comatoso o paciente después de examinarlos se define que está en cautiverio o trabadura. ¿Ok? Siguiendo con los niveles de conciencia, vamos a referirnos brevemente a lo que es el estado vegetativo persistente. El estado vegetativo persistente no es más que ese paciente que conocemos
que está en la cama sin reaccionar, digamos, ¿no? Se debe más a procesos crónicos, ¿no? Por ejemplo, accidentes vasculares cerebrales repetitivos, ¿no? Conserva el ciclo de vigilia y sueño y no tiene contenido mental, o sea, no tiene funciones cognitivas de conocimiento ni afectivas, ¿ok? Se presentan lesiones frontoorbitarios y del cuerpo calloso, y esto se debe serían unas causas, por ejemplo, la encefalopatía hipóxica, las degenerativas y las demencias también. O sea, por ejemplo, un paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y ha estado 1 hora en reanimación cardiopulmonar, que no ha sido muy eficiente, por ejemplo, que ha dejado el cerebro sin oxígeno por mucho tiempo, probablemente le haya dañado ya el cerebro. Entonces el tallo va a continuar funcionando, va a tener los ciclos de vigilia y sueño, como es la función del SARA, pero no va a tener contenido mental, ¿no? Es aquel paciente vegetante, como dicen comúnmente en la sociedad, ¿ok? Y dentro de estas, las encefalopatías hipóxicas y los AVCs de otro tipo de repetición serían los más marcados dentro de las causas, ¿ok? Entonces, tenemos nivel de conciencia normal, confuso, que es desorientado, estuporoso, ¿no? Aquel que está, entre comillas, dormido, pero nos habla, nos responde cuando lo estimulamos, el comatoso que ya no responde, el cautiverio o trabadura, en lo que está mal es el SARA, pero tiene contenido mental, se puede comunicar a través de los ojos. Y acabamos de ver el estado vegetativo persistente que no tiene contenido mental y el SARA está funcionando bien, por eso tiene los ciclos de vigilia y sueño. Ok. Entonces, por último, vamos a ver lo que se refiere a la muerte encefálica, ¿ya? No se dice más muerte cerebral porque el cerebro sería prácticamente referirse a la corteza cerebral y no al tronco cerebral. Recuerden que el cerebro y el tronco cerebral es lo que forman el encéfalo, ¿ya? Entonces tenemos a la muerte encefálica. ¿Qué es la muerte encefálica? Es el cese irreversible de todas las funciones encefálicas. O sea, todas las funciones encefálicas están irreversiblemente dañadas. ¿Ok? Cerebro tiene que cumplir por lo menos, son varios acápitos, pero yo quiero que se memoricen estos tres, que sería una buena pregunta de examen. Tiene que haber desaparición total de la actividad eléctrica cerebral. Ustedes ya saben por sus estudios de fisiología que la superficie cerebral es la superficie en la que se define la actividad eléctrica, funciona como electricidad realmente. Entonces, no puede haber ninguna actividad eléctrica en la superficie cerebral, en la corteza cerebral. No tiene que haber respiración espontánea ni ningún tipo de reflejo. Y tiene que haber ausencia de fluidos. Estamos hablando sobre todo de oxígeno al cerebro. ¿Ok? Entonces, en su vida académica, que ya están en cuarto, quinto internado, y en su vida profesional, tengan mucho cuidado de hablar de muerte cerebral como comúnmente se habla. ¿Por qué? Si ustedes tienen un paciente accidentado que se cayó de 30 metros, se cayó de cabeza, está con múltiples lesiones en el cerebro, realmente el pronóstico es pésimo.
y ustedes no tienen cómo comprobar estas tres cosas, no hablen de muerte encefálica. Porque así la muerte encefálica, dependiendo del país donde estén, en el momento que ustedes le digan a un familiar, este paciente está con muerte encefálica, ustedes tienen la obligación de tomar la siguiente conducta, que dependiendo de la legislación del país, sería desconectarlo de los aparatos. Entonces vamos a pensar que ustedes no han podido, bueno, ausencia de respiración, probablemente van a poder verificar durante su examen físico. Pero vamos a suponer que no le han podido hacer un electro y no le han podido hacer un Doppler para ver el flujo sanguíneo cerebral. Y le dicen a un familiar que el paciente está con muerte encefálica y tú desconectan los aparatos y el paciente va eh, al fin de... O sea, el paciente muere. ¿Qué pasaría si viene un otro familiar y dice, perfecto, dijeron que estaba de muerte encefálica, le han sacado los aparatos, pero quiero ver el electro, quiero ver el Doppler para ver que había ausencia de flujo sanguíneo cerebral? Si ustedes no tienen eso documentado en la historia clínica, pueden ser pues procesados porque no tienen cómo comprobar que ese paciente tenga muerte cerebral. Les voy a contar apenas una experiencia cuando yo era residente. Arresto de un paciente, chofer de una ambulancia, que entró en el barranco y se entró más o menos 60 metros en el barranco. Llegó el paciente en coma profundo, con un hematoma epidural en el cerebro, un hematoma subdural también, neumotórax, fractura de pelvis, fractura de fémur. O sea, él no tenía prácticamente ninguna, uh, ningún tipo de respuesta, estaba en coma profundo. Bueno, como era joven, etcétera, se puso eso en la balanza y se lo fue operando de varias cosas. Se lo operó de la cabeza, se lo operó del tórax, se lo operó de las fracturas, etcétera. El paciente estuvo un mes en coma profundo, en terapia intensiva. Entonces, mismo estando en coma profundo durante un mes, imagínense si los primeros días se hubiera dicho que estaba muerte cerebral y se lo empezó a recuperar. Estuvo más o menos 6 meses en terapia intermedia y más o menos otros 6 meses internado reaprendiendo las cosas. Y es un paciente que posteriormente ha salido consciente, lúcido y ha tenido la capacidad de volver a ser el padre de familia para sustento de los hijos. O sea, para que ustedes vean, hay casos en la literatura y casos probablemente hasta ustedes conozcan de pacientes que estaban con un pronóstico pésimo y han podido, digamos así, resucitar. Entonces, el mensaje importante para su vida profesional es no hablen de muerte encefálica, de muerte cerebral, si no tienen cómo comprobar, cómo hacer un electroencefalograma en la cama del paciente o cómo hacer un Doppler transcraneal que se llama para ver la ausencia del flujo cerebral. Entonces, continuando con la conciencia, vamos a estudiar una cosa que yo me imagino que ustedes dominan, que es la escala de Glasgow, ¿ya? La escala de Glasgow es una escala que se ha creado para la evaluación en realidad del trauma craneoencefálico, pero su uso se ha generalizado mucho y nos sirve para ver el estado de conciencia del paciente. Se examinan 3 aspectos: la respuesta o la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? Entonces, boca 4, perdón, ojos 4, boca 5, miembro 6. Es una manera mnemotécnica para que ustedes recuerden que es 4 ojos, 5 bocas, dando un total de
15 puntos. El total de esto da 15 puntos. De estos 5 y de estos 6, el puntaje máximo, 4, 5 o 6, es normal, ¿ok? Y el puntaje mínimo, o sea, 1, es que no hay respuesta, ¿ok? Entonces, la respuesta ocular normal, espontánea, tiene un puntaje de 4, ¿ya? Si él está con los ojos cerrados y los abre al estímulo verbal, 3. Si hay respuesta al estímulo doloroso, 2. Y como habíamos dicho, si no hay respuesta, 1. ¿Ok? La respuesta verbal, o sea, la respuesta verbal del paciente, normal, o sea, si está orientado, son 5. Confuso, 4. ¿Qué habíamos dicho que es confuso? Desorientado. ¿Ok? Palabras inapropiadas, 3. Palabras incomprensibles o sonidos incomprensibles, 2. Ninguna de respuesta, 1. ¿Ya? Orientado normal. Desorientado, 4. Palabras inapropiadas o incoherentes, o sea que no tienen nada que ver con la conversación, 3. Cuando es incomprensible, 2. Ninguna, 1. La respuesta motora normal es 6. Obedece comandos o se mueve espontáneamente, libremente. ¿Ok? Cuando él está, digamos, dormido y le aplicamos un estímulo doloroso. ¿Cuáles son los estímulos dolorosos que podemos dar? Generalmente se aprieta encima del esternón, por ejemplo, ¿no? Y si no reacciona, se le podría incluso hacer un estímulo doloroso en el pezón. Entonces, si él llega a localizar el dolor y hasta tener la fuerza de retirar el estímulo doloroso, sería 5, ¿ya? Si él hace un movimiento de retirada, pero no consigue llegar, no consigue localizar, no consigue retirar el estímulo doloroso, 4, ¿ya? Si hay una flexión anormal del, de los miembros, es decir, él dobla los codos y las piernas también las flexiona normalmente cuando se lo estimula, se llama decorticación y es 3 el puntaje. Si por el contrario él tiene una extensión anormal, o sea, extiende anormalmente los brazos y las piernas, lo que digo yo es como subirse a una moto, la puntuación es 2. Y cuando no hay ninguna respuesta, es 1. ¿Ok? Esta escala del coma de Glasgow la encuentran en cualquier libro, la encuentran en cualquier texto de neuro, en el internet, etcétera, ¿ya? Como les decía, eso inicialmente se ha creado para catalogar, para clasificar el trauma craneano, ¿ok? Sería un trauma leve de 13 a 15, un trauma moderado de 9 a 12 y un trauma grave de 3 a 8, ¿ok? Entonces, hemos visto ahora cómo se examina la conciencia, ¿ok? Entonces, la conciencia tiene que tener las preguntas claves, por ejemplo, de preguntarle al paciente, ¿usted está bien? ¿Qué día es hoy? ¿O en qué mes estamos? ¿Dónde estamos? Así, a veces parece un poco, digamos así, bochornoso y ridículo preguntarle a un paciente que está frente a nosotros, eh, ¿dónde estamos? Pero ustedes pueden llevarse grandes sorpresas al encontrar pacientes que no saben la fecha, no reconocen a los familiares, algunos familiares, y no saben dónde están. Y ese simple dato a veces de desorientación
Nos puede llevar a un diagnóstico, por ejemplo, de un hematoma después de un trauma craneano o otras patologías similares, ¿ya? Aquí apenas les he querido traer una representación de lo que es el sistema reticular activador ascendente, ¿no? Lo que es la corteza cerebral y el cerebelo, ¿ok? Recuerden lo que les decía muchas veces, entonces vamos a tener que saber introducirnos a él, ¿no? No se olviden de la fuente de información de la que habíamos hablado, ¿ok? No se olviden que este paciente no va a aportarnos datos, entonces nuestro examen físico será muy importante. Vea lo que es el cautiverio trabadura, ¿no? Es un paciente cuadripléjico, ¿ya? Porque solamente tiene respuesta en los ojos, ¿ok? Entonces, semiología neurológica. Las funciones, el examen físico neurológico son funciones cerebrales superiores, pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, sistema vestíbulo cerebeloso, marchas, signos, meningios, control de esfínteres. En esta clase apenas hemos visto las funciones cerebrales superiores. Dentro de las funciones cerebrales superiores tenemos estas 6: conciencia, lenguaje, orientación, memoria, praxia y noce. Dentro de la conciencia, que es la primera parte de las funciones cerebrales superiores, la primera parte del examen neurológico, hemos visto, la conciencia puede ser normal, cautiverio o trabadura, estado vegetativo persistente o muerte encefálica. Y una cosa que tienen que dominar y no pueden dejar de memorizar y estudiar es la escala de Coma de Glasgow. Porque como les dije que si bien se ha creado esta escala para clasificar no solo la gravedad del trauma, sino también el pronóstico, se ha generalizado de tal manera que se usa en todo, en ABC, en intoxicaciones, etc. Entonces, viendo ahora, la hora sería esta la primera clase. Espero que hayan podido comprender y en unos minutos más haríamos una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.